Hola, ¿qué tal compañeros? Nosotros somos el equipo 7. Les hemos venido a hablar acerca de lo que son las lesiones cerebrales, o podríamos decirle de algún modo también anomalías cerebrales, ¿no? Puesto que no todos solo son a través de golpes o vaya, de ese tipo de acciones, ¿no? Y pues empezaremos por lo que vendría siendo tal vez una lesión o una anomalía de un psicópata. Y pues los psicópatas, al igual que nosotros, tenemos muchas similitudes. Ellos no crean que no sienten emociones, de hecho es la percepción que se tiene acerca de ellos, además de creer que son relativamente fríos. Y no, no es así. Ellos, pues al igual que nosotros, sienten emociones, ¿no? Tienen esta facilidad para poder expresarlas tal vez. Solo que, bueno, no expresarlas precisamente, sino para percibirlas. Solo que ellos las tienen como que más bruscamente, como que son más fuertes las emociones que ellos perciben. Entonces, un estudio que se hace en Barcelona, me parece en el año 2013, si no estoy mal. Este estudio sugiere que el individuo en su edad de infante, en su edad de niñez, en su etapa de niñez, tiene un estrés emocional que le va a obligar a tener una sobremaduración en algunas regiones del cerebro, como lo podría ser la corteza prefrontal o los lóbulos parietales. Eh, Esto le va a dificultar una gestión emocional, de, precisamente por esta precipitación. En los criminales, psicópatas, se identifica una reducción en las conexiones entre la corteza prefrontal, déjenles muestro, que vendría siendo esto de aquí, una reducción en la corteza prefrontal, que es esto de acá, con la amígdala. Recordemos que la amígdala está en la parte interior del cerebro. Entonces va a haber una conexión bastante débil entre ambas. Recordemos que la corteza prefrontal es la parte del cerebro responsable de los sentimientos como la empatía, la culpa y la amígdala, por otra parte, reconoce el miedo y la ansiedad. Entonces, no hay, en esta parte de acá, no hay una empatía tal cual del individuo. Um, Eso podríamos decir acerca de lo que vendría siendo su anomalía del psicópata, ¿no? Y pues ahora continuaremos con lo que vendría siendo lo que es una praxia. ¿Y pues qué es? Es la dificultad para hacer un movimiento de coordinación, incluso cuando la persona tiene la destreza y la intención para hacerlo, pero pues ciertamente o cerebralmente no es posible. La praxia puede estar causada por lesiones en los lóbulos parietales o en las vías de los nervios que conectan con ambos lóbulos, del derecho y el izquierdo de los parietales. Con otras partes también se asocia es- este tipo de lesiones, este tipo de anomalía, como pueden ser los lóbulos frontales, al igual que los temporales. Estas áreas guardan la memoria de secuencias de movimientos ya previamente aprendidas. Pues esta vez hablaremos de la praxia de marcha, o también conocida como la praxia de Brown. Esta suele pues estar formada por un glioma que en términos normales es lo que es un cáncer que se puede empezar a alojar en lo que vendría siendo los lóbulos frontales acá, y esta se empieza a crear como en forma de mariposa. También en las últimas etapas de la demencia se puede empezar a crear esta praxia de la marcha. Usualmente
La apraxia de la marcha mmm, tiene como características el que el individuo no pueda dar un paso, digámoslo así, bien cimentado, como que tiene esta pérdida del equilibrio, tiene esta falta de confianza en el movimiento que está efectuando. Les traigo aquí que aquí nuevamente en el cerebrito que hemos creado, en esta parte de acá, que podríamos identificar que son los lóbulos parietales, que son los principales en guardar, como mencionábamos antes, la memoria de los movimientos ya previamente aprendidos. Puede ser aquí, precisamente, aquí donde les estoy marcando, o puede ser inclusive en el interior, entre la conectividad del lóbulo parietal izquierdo y el lóbulo parietal derecho. También, como les mencionaba, en el lóbulo temporal, que es donde hay una conectividad o pues vaya muy bastante fuerte, que también se empieza a crear esta pues esta lesión, esta dificultad. También se le puede dar su génesis o se le puede atribuir por la hidrocefalia, que es la acumulación de líquidos en las cavidades internas del cerebro, lo que va a crear cierta presión en el cerebro que no va a permitir pues vaya la conectividad o bien el buen funcionamiento de lo que vendría siendo el lóbulo parietal o entre ambos lóbulos. Pues continuaremos con lo que vendría siendo las afasias. Y pues recordemos brevemente lo que son las afasias, que son los trastornos prácticamente de la buena efectuación del lenguaje, de la comunicación de la persona, vaya. Y hablaremos de lo que vendría siendo la afasia de conducción, que se produce por una lesión en el fascículo arqueado, que conecta con el área de Broca y la de Wernicke. Su principal característica es una capacidad para la repetición. Y bueno, aquí yo les traigo mi medio cerebro porque precisamente estas áreas se encuentran en la parte interna del cerebro. Y recordemos que estábamos mencionando que esta ocurre por que el fascículo arqueado, que es esto de acá naranja, se encuentra lesionado y no hay una buena conductividad entre el área de Broca, que es esta parte de acá, bueno, es un poquito más para acá más o menos, es que ya saben cómo es esto, y el de Wernicke, que prácticamente nos va a ayudar a tener una buena fluidez en el habla. Va a realizar pausas relativas para encontrar las palabras adecuadas a la hora de expresarse. Puede formar oraciones de 4 a 5 palabras. Esto pues sería un promedio normal, ¿no? Más sin en cambio hay una pausa continua. Esto lo podríamos asociar a lo que vendría siendo el tartamudeo. Las personas con ese problema es que se asocia a la afasia de conducción, precisamente por estas dos áreas, la de Broca y la de Wernicke. La afasia de conducción usualmente se acompaña de apraxias, que recordemos hace un momento que es prácticamente la pérdida de la memoria motora en este caso. Tenemos lesiones cerebrales o agnosias, como se le conoce. Estas son, estas vienen de la incapacidad para identificar los objetos. Son daños neurológicos y daños cerebrales que están representados en nuestro cerebrito de plastilina. Los daños son en la corteza prefrontal, en el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. Algunos, como por ejemplo, tenemos la agnosia por audición, que es la incapacidad para identificar objetos a través de la vista, perdón, del sonido. También tenemos lo que es de la vista, que es la incapacidad para identificar algunos objetos por medio de la vista, del olor, por el sabor y también por el lado táctil o del tacto. Cuando se libera este químico, esa sensación de placer y relajación que siente una persona, pues la va a seguir buscando y no importa
si hay consecuencias o daña a otras personas, lo va a lograr con tal de seguir sintiendo esa sensación. Gracias. Bueno, la mente de un psicópata, aparte de sufrir algunos cambios a nivel estructural, o sea, del cerebro, por ejemplo en la corteza prefrontal o en la amígdala, también sufre algunos cambios químicos que alteran su comportamiento. Un ejemplo químico o neurotransmisor, que es como se le conoce, es la dopamina. ¿Qué es la dopamina? Bueno, la dopamina es un neurotransmisor que se encarga del comportamiento, de la cognición, de la actividad motora, de la motivación y el placer que se siente a la hora de lograr algo. Y bueno, ¿dónde se produce? Se produce en el cerebro. Está a la hora de hacer algo bueno, como ya se había dicho, o de evitar algo malo. Produce placer o satisfacción de cierta manera. Bueno, liberando esta dopamina siente mucha relajación. Todas las personas, no solo un psicópata. Bueno, satisfacción, placer y relajación. Y bueno, si nos vamos un poco más adentro de nuestro cerebro de plastilina, el centro es en este punto gris que se llama el centro de Accumbens, que es, es el principal centro del cerebro. Es donde se liberan grandes cantidades de este neurotransmisor que se llama dopamina. Pero también aquí se libera lo que es la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad. Bueno, para un psicópata, la dopamina y la serotonina son muy reactivas.